que sea motivando nuestros corazones, nuestras mentes, para compartir en la adoración al nombre del Señor en esta mañana. Vamos a tener esta oración de intercesión. Vamos a pedir a nuestro hermano presbítero Eduardo que nos guíe delante de la presencia del Señor en esta oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti y nos acercamos, Señor, para primeramente reconocer de que tú eres el Dios, y así como dice tu palabra, los cielos cuentan la obra de tus manos, Señor, y en esta mañana también nosotros podemos decir de que nosotros somos obra de tus manos. Amén. Te alabamos, Señor, queremos bendecir tu nombre en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por permitir reunirnos en este lugar. Gracias te damos, amado Dios, porque tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios fiel. Así es. Tú eres el Dios santo, tú eres el Dios que ha hecho todas las cosas, tú eres el Dios que sustenta la creación, tú eres el Dios que provee, Señor, de beneficios a tu iglesia y a las personas que están en este mundo. En esta hora, Señor, queremos suplicar tu dirección, tu ayuda, para que lo que hagamos en este lugar lo hagamos de corazón. Amén. Lo hagamos con gozo, Así es. con gratitud en el corazón, y para ello, amado Dios, te pedimos esa ayuda para que también no solamente en este tiempo que estemos en este lugar, sino durante el día podamos hacer aquello que es lícito ante tus ojos, porque este es un día especial que está apartado, Señor, para la adoración a ti. Amén. Te alabamos, Señor, nuevamente, bendecimos tu nombre y suplicamos la ayuda en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ir entonces a la lectura del libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 41, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. La lectura del libro de los Salmos se encuentra en el Salmo 41, versos 1 hasta el verso 13. Lo hacemos en forma antifonal para que todos participemos de la lectura de la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullerá toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Diciéndome, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la locura. Reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Cosa presidencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el clavo. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Siempre también, cada día del Señor, hacemos hincapié en la necesidad que tenemos de ir delante de la presencia del Señor para confesar que hemos fallado delante del Señor, que hemos pecado, que hemos faltado a su santa ley, que hemos sido infieles a su palabra, y por lo tanto vamos a confesar delante del Señor que reconocemos que hemos fallado y que con este reconocimiento de nuestros pecados
a la vez también estamos reconociendo que necesitamos del Espíritu Santo del Señor para que cada día confirme nuestras vidas. Vamos a ir al Señor en oración, vamos a confesarnos delante de la presencia de nuestro Padre. Les invito a que me acompañen en la oración. Padre bueno, tu iglesia se ha reunido esta mañana a la voz del Santo Espíritu. Santo Espíritu que nos ha convocado para tener este tiempo de adoración delante de tu presencia. Señor, nuestra única motivación esta mañana que el Espíritu Santo coloca en nosotros es adorar tu santo nombre. Pero Señor, una condición para que te adoremos es que reconozcamos quién eres tú y lo que somos nosotros. Y nosotros, Señor, somos pecadores. Pecamos continuamente delante de tu presencia, no porque queramos hacerlo, Padre bueno, pero lo hacemos, porque todavía nuestra carne es débil delante de tu presencia. Señor, tú conoces todo lo que te hemos fallado esta semana y de las maneras en que te hemos fallado. Pero Señor, nuestra oración es que perdones nuestros pecados. Pero no solamente que perdone nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo cada día obre en nosotros, que nos fortalezca para vivir una vida de acuerdo a tus santos mandamientos. Señor, confesamos que somos débiles, que necesitamos de tu Santo Espíritu, que cada día, Señor, necesitamos a través de la oración que tu Espíritu Santo fortalezca nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, en que como iglesia nos reunimos, confesamos públicamente que pecamos delante de ti. Reconocemos como iglesia, Señor, nuestra debilidad delante de ti. Pero también como iglesia oramos para que el Espíritu Santo cada día nos fortalezca. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de reconocer nuestras fallas, de reconocer nuestros pecados y a la vez, Señor, proclamar que somos dependientes de ti y que necesitamos de tu Santo Espíritu. Gracias por Cristo, nuestro Rey. Gracias, Señor, por su sacrificio, que a través de él el Espíritu Santo mora y vive en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Habiendo confesado delante del Señor y con la certeza, la seguridad de que el Señor va a responder a nuestras oraciones, les invito a que cantemos al nombre del Señor y vamos a cantar el Salmo 31, versos 1 al 4. En ti, oh Jehová, he confiado. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo jamás confundido. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, y me encaminarás. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Sácame de la red que ampara mi escondido, pues tú eres mi refugio, pues tú eres mi refugio. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, fortaleza para salvarme. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a tener
también un tiempo de oración. Vamos a pedir que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos hable esta mañana, que la palabra que va a ser proclamada durante estos minutos sea de beneficio, sea de crecimiento para nuestras vidas espirituales. Quiero invitar entonces a que tengamos un momento de oración. Vamos a tener a nuestro hermano diácono René, que nos guíe en este tiempo de oración, pidiendo por la iluminación del Espíritu Santo. Padre amado celestial, estamos ante tu presencia, en el cual queremos agradecer por esa oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese motivo, y pedimos que tú nos bendiga a través de ella, que tú exhortes nuestros corazones, pongas atento a nuestra mente, en nuestro oído, Señor, para poder recibir tu mensaje que tienes preparado para hoy día. Bendice a nuestro pastor a través de tu Espíritu Santo y pon palabras en él para que él pueda soltar palabras y nosotros entenderla y aplicarla a nuestra vida. Te rogamos que a través de ella tú nos bendigas espiritualmente para que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza y podamos, Señor, glorificar y alabar tu nombre, Señor, con nuestra vida de la mejor forma posible. Ayúdanos y acompáñanos, Señor, en este momento. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, antes de que vayamos a la palabra, vamos a tener otro tiempo de cantar. Y vamos a cantar el Salmo 40, versos 16-17. Gócense y alégrense en ti. Gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová, Jehová, se ha enaltecido, Jehová. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Tomen asiento, hermanos. Les invito entonces que abramos nuestras Sagradas Escrituras esta mañana y vamos a meditar en el capítulo 8. Estamos en el capítulo 8 del libro de Pablo a los Romanos y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. La palabra del Señor esta mañana entonces está en el capítulo 8 del libro de Romanos, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Así dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, la semana anterior concluíamos que este capítulo 8, el punto central de este capítulo completo, es que aquellos que han puesto su confianza en Cristo no perecerán jamás. Y no solamente que no perecerán jamás, sino que además mencionamos que este capítulo 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Es por excelencia en todo este libro de Pablo a los romanos, en donde se menciona y se detalla la obra específica del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Nosotros simplemente hemos dicho, porque la palabra de Dios nos ha mostrado que nosotros no podemos agradar al Señor. Sin Cristo, nosotros no podemos vivir según su santa palabra. Sin Cristo, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Sin Cristo en nuestras vidas, nosotros no podemos someternos a la voluntad de Dios. Hemos dicho además que no es nuestra inteligencia, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra manera de pensar lo que puede de alguna manera ser agradable o buscar ser agradables delante de la presencia de Dios. Romanos 8 es el capítulo que nos habla del Espíritu Santo. A lo menos, si usted lee con detención el capítulo 8, va a encontrar que a lo menos se menciona en 20 ocasiones el Espíritu Santo. Y los versículos que nosotros acabamos de leer, desde el versículo 5 hasta el 11, lo menciona en 8 ocasiones. Menciona 9, pero hay una que aparece con minúscula y no se refiere, por cierto, al Espíritu Santo. Pero menciona este breve trozo que nosotros acabamos de leer de la palabra del Señor. Menciona en 8 ocasiones al Espíritu Santo. De ahí entonces la importancia que tiene para nosotros comprender lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Cada cristiano, por muy maduro o inmaduro que sea en el Evangelio, depende siempre del Espíritu Santo. Siempre el cristiano va a depender del Espíritu Santo para vivir una vida cristiana. Si recuerdan los primeros 4 versículos que revisamos la semana anterior con la ayuda del Señor, nos dice que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de esta comunión con Cristo si hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él. Para los que estamos en Cristo Jesús, en la fe, nada nos puede separar de Cristo. Pero ¿qué hace posible que no nos separemos de Cristo? ¿Qué hace posible esta unión entre nosotros como creyentes y Cristo? ¿Qué es lo que media en nosotros para ser obedientes al Evangelio? Pues bien, Pablo nos va a demostrar que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está presente en cada creyente, el que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Es el Espíritu Santo el que ha abierto nuestros ojos y nos ha mostrado nuestra condición, nos ha hecho ver la muerte que acarrea nuestra desobediencia a Dios y nos ha hecho fijar nuestros ojos en Cristo. El Espíritu Santo hace en nosotros lo que era imposible para la ley. Hemos dicho que no podemos cumplir la ley. Pero el Espíritu Santo nos coloca de tal manera
delante de la presencia de Dios, que hace posible ahora que hemos puesto la fe en Cristo, que podamos cumplir con agrado, con alegría, la santa ley del Señor. El poder del Espíritu Santo, hermanos, necesariamente tiene que cambiar el corazón del cristiano. Y cuando el Espíritu Santo cambia el corazón del cristiano, ahora nuestra vida depende exclusivamente de Dios. Ahora nuestra vida es diferente. Y la pregunta que va a responder el apóstol Pablo en estos 5 o 6 versículos que hemos leído es: ¿por qué tenemos que vivir o andar conforme al Espíritu? ¿Y por qué no debemos caminar y andar según la carne? Y yo les invito a que analicemos con la guía del Santo Espíritu lo que Pablo va a explicar a la iglesia de Roma y por extensión hoy día el Espíritu Santo a nosotros en esta mañana. Dice el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Antes de mencionar y definir qué es lo que entendemos por cosas de la carne y qué son las cosas del Espíritu, lo primero que tenemos que entender es una diferencia o una aclaración que el texto nos muestra con respecto a los cristianos. Aquí a veces escuchamos hablar en nuestras iglesias de que hay grupos o que hay ciertos hermanos que son carnales y otros hermanos que son definidos como hermanos que son espirituales. Pues bien, Pablo nos va a decir que no existe tal definición en la iglesia de Cristo, porque no pueden haber hermanos carnales. Todos los que están en Cristo son hermanos espirituales. No hay dos grupos o no hay otra forma de entender el cristianismo o la vida de la iglesia pensando que un cristiano puede ser carnal. Un cristiano, y adelantando ya la conclusión de nuestro sermón de esta mañana, un cristiano no puede ser carnal. Un cristiano vive conforme al Espíritu de Dios. Por lo tanto, lo que Pablo va a establecer es que aquellos que viven según la carne no son cristianos. Por el contrario, aquellos que viven por el Espíritu, esos son los cristianos. Antes de adentrarnos más en la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana, hemos dado la conclusión a nuestro sermón de esta mañana ya, diciendo que ningún cristiano puede caminar o puede ser gobernado por la carne, sino un cristiano siempre va a ser gobernado y dirigido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los cristianos somos espirituales. Y esto es un punto importante que debemos mencionar en este lugar. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una fuerza que viene a la iglesia cuando estamos reunidos. O es una especie de un ente, de un espíritu que está volando, que está en algún lado y que viene a nosotros en ciertos momentos de nuestra vida. En algunos lugares incluso se ora para que venga el Espíritu Santo a estar en medio de nosotros. Pero aquí en este texto, Pablo nos va a enseñar que el Espíritu Santo no vive fuera de los cristianos, que el Espíritu Santo no habita un lugar en el espacio, en el universo, sino que el Espíritu Santo mora y vive en el corazón de cada cristiano. Para los que han estudiado el tema del Espíritu Santo o de los cristianos carnales, que probablemente alguien diga, pero ¿cómo si Pablo, hablando a los Corintios en la primera carta, habla de que son carnales los cristianos de Corinto? Pero no es eso lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto. Lo que Pablo les está enseñando a la iglesia de Corinto es que muchos de ellos, siendo cristianos, actúan y viven como verdaderos carnales.
No está diciendo que los hermanos de la iglesia de Corinto sean carnales, porque ser carnales significa no ser cristiano. Sino que Pablo está llamando la atención a la iglesia de Corinto diciendo, ustedes son cristianos, pero a veces se comportan como verdaderos carnales. Ustedes son cristianos, pero a veces se comportan como si no tuvieran el Espíritu Santo en medio, en ustedes, en vuestros cuerpos. Es que ustedes como iglesia se portan a veces como carnales sin que medie el Espíritu Santo en medio de la iglesia. El apóstol quiere decirle a la iglesia de Corinto que aquellos que él llama cristianos carnales son hermanos que no están viviendo la vida en Cristo. Son hermanos que no están viviendo la vida en el Espíritu Santo. Hermanos, nuestra identidad en Cristo no es una identidad carnal. Nuestra identidad en Cristo es una identidad espiritual. Así que la distinción en Romanos 8 acerca de los cristianos, de los carnales y de los espirituales, no es una definición que aplique para los hermanos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia somos todos espirituales. Aquellos que son carnales son aquellos que no han puesto su fe y su confianza en Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo nos va a enseñar algunos, a lo menos 4 o 5 puntos importantes que debemos considerar para nuestra vida cristiana. En primer lugar, vamos a considerar que nuestra mentalidad, nuestro pensamiento va a definir si somos espirituales o si somos carnales. Es decir, es como actuamos nosotros. Es lo que hacemos en la vida de la iglesia lo que va a mostrar, lo que va a develar si somos cristianos espirituales o si somos cristianos carnales. Versículo 5 que acabamos de leer nos da la primera luz para iluminar y notar esta diferencia. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Dice, las cosas de la carne. Más, dice el versículo 5, los que son del Espíritu piensan en cosas espirituales. Wow, Pablo comienza el tiro, ¿no? Colocando inmediatamente la barrera. Los que son carnales, es decir, los que no han puesto su fe en Cristo, los que no han reconocido a Jesucristo, los que no descansan en Cristo, son carnales porque piensan en cosas carnales. La consecuencia lógica de aquel que no ha puesto su fe en Cristo es actuar carnalmente. Pero por el contrario, dice el apóstol Pablo, aquellos que confían en Cristo, aquellos que han depositado su fe en Cristo, van a actuar siempre, siempre como hombres y mujeres espirituales. Mediante nuestro pensamiento que modela nuestras actitudes, que modela nuestras actuaciones, siempre nuestras actuaciones, siempre nuestra manera de ser va a revelar a quién pertenecemos, o cuál es nuestra base, cuál es nuestro fundamento en la vida de la iglesia. Como nosotros actuemos, como nosotros pensemos, como nosotros opinemos, va a dar evidencia de si somos espirituales o si somos carnales. Como nosotros pensemos o actuemos, dejan evidencia si somos o no somos de Cristo, si estamos fuera o dentro de Cristo. Como nosotros pensemos, como nosotros actuemos, las cosas que nosotros prioricemos en nuestra vida es la que da evidencia si tenemos o no el Espíritu Santo en nosotros. La palabra pensar, froneo en griego, no hace alusión exactamente
a estar pensando en un tema y darle vuelta y pensar cómo se llega a esa conclusión, o cuáles son los fundamentos de eso, o cuáles son las debilidades de ese pensamiento, sino que pensar en este contexto tiene la idea de mostrar qué es lo que modela, cuál es el fundamento de lo que nosotros hacemos, en qué nos fundamentamos para pensar de una determinada manera, en qué nos fundamentamos para nosotros actuar de una determinada manera en nuestra vida como cristianos. Es decir, cuál es el enfoque de nuestra vida, cuáles son las prioridades que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando despertamos en la mañana? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando despertamos en la mañana? ¿Qué es lo último que nosotros pensamos antes de quedarnos dormidos por la noche? ¿Cuál es nuestro último pensamiento? ¿Cuáles son las preocupaciones que nosotros tenemos en esta vida? Por cierto, ya hemos mencionado que para algunos quizás la principal preocupación sea el dinero. Para otros puede ser su principal preocupación el Facebook, las redes sociales. Y bueno, lo vemos a veces algunos que lo primero que hacen al despertar es tomar su teléfono. Otros o al acostarse lo último que hacen es estar en su teléfono. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque como cristianos? ¿Cuál es nuestro enfoque como hijos de Dios? ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿Cuál es nuestro amo? ¿A quién nosotros le servimos? ¿Cuál es el rey que nosotros tenemos en nuestras vidas? El apóstol dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hermanos, en lo que nosotros pensamos es lo que revela quién es el rey de nuestras vidas. En lo que es nuestra preocupación nos muestra cuál es el pensamiento que a nosotros nos gobierna. ¿Qué es lo que pensamos cuando tenemos nuestros tiempos de paz? ¿Qué pensamos cuando vamos viajando? ¿Qué pensamos cuando tenemos los momentos con nuestras familias? Bueno, eso es nuestro rey. Eso es lo que gobierna nuestra voluntad. Ese es el ídolo que nosotros tenemos. Ese es nuestro tesoro. Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, va a decir: poned las cosas en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Cuál es nuestro enfoque, hermanos? ¿Terrenal o celestial? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Estamos enfocados en la eternidad o estamos enfocados en esto pasajero, en esto material, en esto corruptible? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro objetivo de vida como cristianos, como personas? ¿Estamos enfocados realmente en las cosas de Dios? ¿O nuestro enfoque siempre tiene que ver con lo cotidiano, con lo material, con lo que a nosotros nos interesa? Nuestro Señor había anunciado en más de alguna ocasión que Él iba a sufrir y que Él iba a ser muerto en la cruz a causa de nuestros pecados. Pero también había anunciado que Él iba a resucitar. ¿Y usted recuerda esa conversación, ese incidente entre el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro? Dice la Biblia que cuando el Señor empezó a hablar de que Él tenía que morir, que era necesario que Él muriera, dice que Pedro se acerca al Señor y dice que empieza a cuestionar el mensaje del Señor. Le empieza a decir: no, Señor, tú no tienes que morir. Esto no tiene que ser. Esto tú tienes que pasar esta situación. No es necesario que tú mueras. Le está diciendo a Jesús: ni se te ocurra morir, ni se te ocurra que ese plan que tú estás anunciando se lleve a cabo. Lo que Pedro le está diciendo al Señor es: Señor, ¿cómo tú vas a morir por nuestros pecados? Y si usted conoce ese relato de Mateo capítulo 16, el Señor le va a responder a Pedro: quítate de aquí, delante mío, Satanás.
Por cierto que Pedro no era Satanás, pero estaba siendo utilizado en ese momento como tropiezo delante del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro tenía puesta su confianza y su objetivo en lo terrenal. No estaba pensando en el beneficio celestial de la muerte de Cristo. Pedro estaba preocupado de que si moría Jesús, probablemente perseguirían a todos los apóstoles, que si encarcelaban a Jesús, también los encarcelarían a ellos. Él no tenía la visión del reino que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el enfoque, hermanos, de nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras prioridades como cristianos? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿Está puesta tu confianza en mantener el trabajo que quieres? ¿Está puesta tu confianza en un logro que tú quieres conseguir dentro de tu vida? ¿O está puesta tu confianza en el reino celestial? ¿Está puesta tu confianza en vivir la vida de Cristo? El segundo punto que Pablo nos enseña tiene que ver con cuáles son las obras de la carne. Ya vamos a entrar ahora a definir qué entiende Pablo, qué es lo que enseña la iglesia Pablo por obras carnales o pensamientos carnales y pensamientos espirituales. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Bueno, el libro de los Gálatas, Pablo escribiendo también a la iglesia de Galacia por un problema relativamente similar, escribe capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, son evidentes cuáles son las obras de la carne, son notorias las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Es posible clasificar estas obras de la carne en tres bloques, por así decirlo, en tres ítems. El primero, Pablo habla de que obras de la carne son pecados sexuales. Por cierto que esta lista no lo agota, porque debemos incluir la pornografía, debemos incluir la homosexualidad, debemos incluir la pedofilia también, ¿no? Y en segundo lugar también podemos clasificar a los pecados religiosos, a aquellos que son idólatras, a los que son cismáticos dentro de la iglesia. Y también una tercera clasificación nos habla de los pecados sociales, envidias, pleitos, iras, contiendas. Permítame en este punto hacer una aclaración. A veces tenemos la tendencia a pensar que cuando se habla de carnalidad, estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Y cuando en algunas ocasiones incluso se llega a pensar que cuando hablamos de carne o la carne estamos hablando de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo físico. Pero cuando hablamos de cosas materiales nos estamos refiriendo, por ejemplo, al trabajo. Estamos hablando del alimento, estamos hablando de nuestros proyectos personales. Esas son cosas materiales. Pero esas cosas materiales no son cosas malas, no son cosas negativas, no son cosas pecaminosas por sí mismas. ¿Qué es lo que los convierte en carnalidad a esas situaciones? Pues bien, lo que convierte en carnalidad a los elementos que hemos mencionado es el enfoque que nosotros le demos. Por ejemplo,
nos podemos preocupar por nuestros alimentos. Por cierto que debemos preocuparnos por los alimentos. Los que somos jefes de hogar tenemos que procurar ciertos los alimentos para nuestra familia y es nuestra preocupación. Sí, tenemos que preocuparnos por eso. En forma particular también los alimentos son beneficiosos para cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo se convierte en pecado? Cuando pasamos del alimento que necesitamos a la glotonería, o cuando nos quedamos en la falta de alimentos porque nosotros queremos dejar de comer y caemos en la anorexia. Beber un trago de alcohol en sí mismo no es pecado. Lo que lo convierte en carnal es la dependencia. Lo que lo convierte en carnalidad es que nos emborrachemos continuamente con el alcohol. El problema, hermanos, de las cosas materiales no está en sí mismo, sino que el problema de las cosas que llamamos materiales está en el enfoque que nosotros le demos a cada una de ellas. No hay nada malo en desear un trabajo, no hay nada malo en tener un proyecto de vida, no hay nada malo en tener sueños particulares o personales. Pero siempre el enfoque en ellos debe ser siempre el correcto. Pero Pablo no solamente nos habla de cuáles son los frutos o cuáles son las obras de la carne, sino que además nos muestra cuáles son los frutos del Espíritu. Y dice el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto nos lleva, esta lectura que acabamos de hacer, es que la fe verdadera siempre nos va a llevar a hacer buenas obras. La fe verdadera siempre nos va a llevar a desarrollar estos frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva entonces al tercer punto de nuestra exposición, y que tiene que ver con por qué es importante para los cristianos vivir según el Espíritu. Dice el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El capítulo 6. El capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo está diciendo que una persona que vive preocupada de las cosas carnales, satisfaciendo sus deseos carnales, él va a terminar en la muerte eterna. Pero Pablo no solamente está diciendo eso, no solamente está diciendo que el que piensa cosas carnales o que sus pensamientos son gobernados por la carnalidad van a derecho a la muerte eterna, sino que además está diciendo que están muertos ahora. Que ahora están muertos aquellos que son dominados por los pensamientos de la carne, están muertos ahora. Una persona carnal, una persona dedicada exclusivamente a satisfacer sus deseos y a posponer los deseos o la motivación espiritual, dice que está muerto ahora. ¿Por qué? Ya Pablo lo ha explicado en el capítulo 3, pero escribiendo a los Efesios, Pablo también en el capítulo 2, verso 1, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, la esencia de ser carnales, la esencia de vivir según la carnalidad es muerte, pero no solamente muerte para el futuro, sino que es muerte ahora. Son muertos en pecado, son muertos en delitos delante de la presencia de Dios. El que tiene y vive y es gobernado por la carnalidad, hermanos, no está en Dios. El que tiene pensamientos carnales todavía, no está en Dios. No ha puesto su fe y su confianza en Cristo. Por eso que
que se nos enseña en este capítulo que estamos leyendo, que sí importa cómo nosotros vivamos, que sí importa si somos carnales y que sí importa si somos espirituales, porque las consecuencias de una vida carnal o de una vida espiritual tienen consecuencias eternas. La vida abundante, hermanos, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, no consiste en tener una casa lujosa o en un auto del año o el mejor trabajo que nosotros podamos tener. Una vida abundante, según las Santas Escrituras, consiste en una vida descansando en Cristo. Una vida abundante significa estar en Cristo. Una vida abundante, una vida plena significa estar lleno del Espíritu Santo del Señor. Si el Espíritu Santo está en nosotros y vivimos una vida espiritual de acuerdo a los mandamientos del Señor, vivimos una vida en paz, vivimos una vida con un objetivo celestial. Ya las preocupaciones no nos agobian, ya las necesidades ya no nos aprietan, porque ahora nuestro objetivo, ahora nuestra voluntad es regida por el Santo Espíritu del Señor. Lo cuarto que nos enseña el apóstol Pablo es por qué los pensamientos o las cosas carnales nos llevan a la muerte. Versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, la razón por la cual vivir según la carne produce muerte en los cristianos es porque vivir en la carne es ser un enemigo de Dios. Vivir según la voluntad carnal es ser un enemigo de Dios. Hemos dicho que la carne no es este cuerpo. La carne se refiere a nuestro viejo hombre. La carne se refiere a nuestros deseos. La carne se refiere a las cosas que nosotros amamos por sobre Cristo. Las cosas que nos motivan en vez de motivarnos. Cristo. Eso es lo que es la carne. Esos son los pensamientos carnales. Y lo carnal, hermanos, siempre es pecado. Lo carnal siempre está en contra de Dios. Lo carnal siempre nos separa de Dios. ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿Qué es lo que quiere la carne en el hombre? Lo que la carne quiere en el hombre, hermanos, es autonomía. La carne pide autonomía. La carne nos insta a que seamos autónomos. ¿Y qué quiere decir que seamos autónomos? Que no queremos otra ley que no sea nuestra propia ley. Que no queremos otros mandamientos que no sean nuestros mandamientos. Que no queremos otra forma de vida que no sea la forma de vida que nosotros queremos. La carne siempre reclama y exige para sí autonomía frente a Dios. La autonomía es que nadie tiene que decirnos qué hacer ni cómo ser. Por eso el que vive según la carne, el que vive regido por la carne y quiere ser autónomo, no quiere escuchar la ley de Dios, no quiere cumplir la ley de Dios. El que es autónomo y vive según la carne no quiere escuchar la voz de Dios. Y por eso que el autónomo no le hace caso a la palabra de Dios, no le hace caso a los padres, no le hace caso a las autoridades, no obedece a la vida de la iglesia porque quiere ser autónomo, no quiere leyes en su vida, no quiere mandamientos en sus vidas. Y eso, hermanos, es vivir entonces según la carne. Una persona, además, fíjese lo tajante que es el apóstol Pablo, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede agradar a Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede agradar a Dios. ¿Por qué no puede agradar a Dios una persona que no tiene el Espíritu Santo?
porque no quiere obedecer los mandamientos de Dios, porque no quiere someterse a Dios, porque no quiere someter su voluntad a Dios. Y esos son los carnales, hombres y mujeres autónomos, que no quieren ser regidos ni gobernados por Dios, que quieren convertirse particularmente en sus propios reyes, en los dueños de su vida, con más sabiduría que la palabra de Dios, con mejores pensamientos que la palabra de Dios. Esos son carnales y no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios aquellos que son carnales. Alguien dirá, bueno, pero hay personas sin el Espíritu Santo que viven vidas muy buenas, que son vidas muy correctas desde la perspectiva de la sociedad. Mire, hay un ejemplo que me gusta utilizar cuando hablo de esto. Y es que supongamos que hay un ejército en un país. Y dentro de ese ejército, una parte de ese ejército se rebela. Y se convierte en un ejército rebelde. Un ejército que no obedece la constitución de su país, que no obedece las jerarquías de su país. Pero en ese ejército rebelde hay soldados buenos. Hay soldados que hacen bien su cama, hay soldados que disparan bien, hay soldados que obedecen a sus jefes, hay soldados que limpian todo y que dejan todo bien ordenado y que son buenos soldados, pero siguen siendo, por esas cosas buenas que hacen, siguen siendo partes de un ejército rebelde. Y eso pasa también con nosotros los hombres. Aquellos hombres que no han confiado en Cristo, están en rebeldía, son enemigos de Dios. Y por muchas cosas buenas que puedan decir que hacen, o que podamos compararlo con otras personas, siguen siendo obras de personas rebeldes a Dios, de personas que viven según la carne. Y las personas que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hacer buenas cosas, siendo rebeldes, es simplemente hacer cosas rebeldes delante de Dios. Y hemos mencionado, hermanos, que una de las mayores mentiras del diablo es hacernos creer a los hombres en general que estamos en paz con Dios, cuando en realidad no lo estamos. Una de las mentiras más grandes que Satanás ha sembrado incluso dentro de las iglesias de Cristo es que estamos bien con Dios, cuando en realidad no lo estamos. El diablo nos miente, el diablo es mentiroso, el diablo nos susurra al oído y reclama nuestra autonomía. Reclama que sigamos viviendo carnalmente, que sigamos viviendo de espaldas a Dios, sin considerar la gravedad que eso implica en nuestras vidas. Las personas carnales no pueden acercarse al Señor. Pero hay una manera de acercarse al Señor. Y esa manera de acercarse al Señor es un nuevo nacimiento. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento muy interesante que lo vamos a citar y que nos narra el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y el Señor, luego de todo este diálogo que hay entre Nicodemo y Jesús, el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Hermano, Nicodemo, hemos dicho que era una buena persona. Nicodemo hacía buenas obras, no le hacía mal a nadie, era tranquilo, trabajaba, cumplía la ley, era un hombre religioso, era un hombre que probablemente ayudaba también a los más necesitados. Pero todas eran obras de un rebelde, todas eran obras que no estaban hechas por el Espíritu Santo. Aun siendo desde la perspectiva humana una buena persona, estaba muerto en delito y en pecado. Por eso que el Señor le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y eso entonces nos indica, hermanos, que es necesario que nosotros, los seres humanos, debemos nacer de nuevo. Es por ello que este nuevo nacimiento es importante en la vida de la iglesia. Porque no se puede agradar a Dios
sin hacer su voluntad. No se puede agradar a Dios sin cumplir sus mandamientos. Qué bueno, hermanos, qué bueno que nuestro texto de esta mañana no termina en el versículo 8. Porque el versículo 8 dice que todos los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, Pablo va a explicar la buena nueva, va a explicar el Evangelio. Mire el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que están en Cristo por la fe no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo, hermano, es un versículo muy positivo. Es un versículo de esperanza para la iglesia. Es un versículo que da certeza y que da seguridad a la iglesia del Señor. Porque Pablo ha definido en los versículos anteriores, Pablo ha definido cómo es la vida de aquellos que no están en Cristo, cómo es la vida de aquellos que viven según la carne, cómo es la vida de aquellos que su voluntad es carnal. Ellos están muertos y ellos les espera solamente la muerte eterna. Pero el versículo 9 dice, pero ustedes no. Pero ustedes no. Y ahora va a hablar entonces de los cristianos. Y en este versículo 9, Pablo está diciendo, sí, los carnales son los de afuera. Los carnales son los que viven sin Cristo, pero ustedes no. El apóstol Pablo tiene la certeza que a quienes él está dirigiendo esta carta son hombres y mujeres que viven según la voluntad del Espíritu. Son hombres y mujeres que han sido justificados en Cristo y que viven conforme al Espíritu Santo. Y eso, hermanos, por cierto que aplica también para esta pequeña congregación. Todos los que estamos acá presentes esta mañana hemos sido hechos nuevas criaturas. Y ya no somos carnales, sino que ahora somos espirituales. Amén. Amén. Somos espirituales. Ya no somos carnales porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Hermanos, es imposible que un verdadero cristiano viva de manera carnal o tenga pensamientos carnales. Y esto entonces ahora llegamos al quinto punto y final que nos plantea Pablo en esta carta. Y es, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a nuestras vidas? Hemos mencionado que en algunos lugares se ora fervientemente para que venga el Espíritu Santo, que caiga el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo viviera lejos de nosotros. Veamos lo que nos dice Pablo en este texto. Primero, decir que el Espíritu Santo llega a cada cristiano en el mismo momento en que ponemos nuestra confianza en Cristo. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creídos en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es decir, en el mismo momento en que nuestros ojos espirituales fueron abiertos y confiamos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Se nos puso un timbre a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Al momento de confiar en Cristo, recibimos al Espíritu Santo, hermanos, en plenitud. No hay que buscar al Espíritu Santo fuera de nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, no es un visitante de la iglesia. El Espíritu Santo no viene de vez en cuando a la iglesia. El Espíritu Santo mora, vive en cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo Jesús. Los versículos finales, 10 y 11, dicen, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, Cristo, su Espíritu Santo, mora en cada creyente. En el tiempo del apóstol Pablo, la gente, hemos dicho, pensaba que todo lo material era malo, que era pecaminoso, que era contrario a los designios y a la voluntad de Dios. Pero la Biblia, ¿qué es lo que nos enseña con respecto a las cosas materiales? El libro de Génesis nos dice que cada vez que Dios creó algo, incluso cuando creó al hombre, dice que vio Dios que eso era bueno. Nuestro cuerpo no es malo. Nuestro cuerpo no es la carne, no es la carnalidad que habla Pablo. De hecho, nuestro propio Señor Jesucristo usó un cuerpo como el nuestro. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Destruyó acaso ese cuerpo? Por cierto que no. El Señor Jesús, cuando fue resucitado, resucitó con su propio cuerpo. Y fue y se presentó a sus discípulos y comió delante de ellos para mostrar que era su propio cuerpo. Y permitió que uno de los discípulos metiera sus manos, sus dedos en las heridas que él tenía para mostrar que era su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo era verdadero. Hermanos, Dios no va a destruir nuestro cuerpo. Dios no va a destruir nuestro cuerpo. Dios va a resucitar nuestro cuerpo. Dios nos va a dar un cuerpo redimido. Dios nos va a dar nuestro propio cuerpo glorificado. Y algún día, hermanos, la certeza que nos da las Sagradas Escrituras es que este cuerpo mortal, este cuerpo enfermizo, este cuerpo débil, este cuerpo corruptible, Dios lo va a hacer un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, un cuerpo totalmente distinto al que tenemos hoy. Y esto nos muestra, hermanos, que el mismo que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. Finalmente, la Biblia nos dice que todos nosotros seremos justificados, que todos nosotros los que hemos puesto la confianza en Cristo seremos transformados. Y este pasaje, hermanos, termina con buenas noticias. Este pasaje termina con esperanza. Este pasaje termina con el Evangelio. Porque los que estamos en Cristo, los que estamos esta mañana reunidos, ya no andamos según la carne. Porque la carne es muerte. Los que estamos reunidos esta mañana andamos y vivimos en el Espíritu. Porque el Espíritu produce vida. Porque la carne es enemiga de Dios. Y nosotros no vivimos según la carne. Porque la carne, hemos dicho, no puede agradar a Dios. Hermanos, nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. Al Espíritu Santo que nos ha dado vida en Cristo. Y el Espíritu Santo que nos resucitará en Cristo el día del juicio final. Así que, hermanos, el llamado de Pablo a la iglesia de esta mañana es: andemos según el Espíritu y no según la carne. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, esta mañana, porque vamos siempre a tu palabra y ella siempre habla a nuestras vidas. Rogamos humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo haya abierto nuestros pensamientos, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para escuchar tu palabra en esta mañana, que, como oramos siempre, más que la limitancia que pueda tener el predicador, sea tu Santo Espíritu el que habla en nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu el que grabe y entregue a cada uno de nosotros esa frase, ese pensamiento que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y en nuestra oración permanente a vivir en el Espíritu. Que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que nos perfeccione, que nos santifique cada día. Señor, reconocemos nuestra debilidad y apelamos siempre a la suficiencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén.
Vamos a cantar, hermanos, antes de ir terminando nuestro culto esta mañana. Y vamos a cantar la doxología que aparece en Números, capítulo 6, versos 24 y 25. El Señor te bendiga y te guarde. Según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Señor, la Iglesia te da gracias esta mañana porque has colocado en cada uno de nosotros el deseo de estar juntos esta mañana para adorar y santificar tu nombre. Y hemos querido, Señor, hacerlo de lo más profundo de nuestro corazón. Y rogamos, Señor, que nuestra adoración de esta mañana haya sido una adoración agradable delante de tu presencia. Que nuestros corazones, nuestra mente hayan adorado en espíritu y en verdad. Padre, ayúdanos cada día a perfeccionar nuestra adoración delante de tu santa presencia. Señor, agradeciendo también todo lo bueno que tú eres con nosotros, todas las misericordias que tú tienes con cada uno de nosotros, es que también en nuestras oraciones hemos agradecido tu cuidado, tu protección. Señor, queremos orar para que todas las actividades que vamos a comenzar durante esta semana, en cada una de ellas podamos dar testimonio de ti, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestros gestos, a través de nuestras actitudes, podamos hablar de Cristo. Señor, queremos orar también para que tú nos asistas, tú nos cuides durante este tiempo, que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo, que el Espíritu Santo esté instando nuestras vidas cada día a ser fieles al Evangelio. Señor, oro por todos y cada uno de los hermanos que estamos esta mañana, por las familias que representamos, por las necesidades que pueda haber en cada una de las familias, materiales, espirituales. Tú las conoces, Padre bueno. Si son materiales, oramos, Señor, para que tú abras las puertas necesarias para que esas necesidades sean satisfechas. Si son espirituales, Señor, nuestra oración permanente es que el Santo Espíritu actúe en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. A nosotros, Señor, Iglesia, cada día fortalécenos, llénanos de tu gracia. Haznos, Señor, fieles testigos también de tu palabra. Oramos por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros esta mañana, por diferentes motivos. Tú los conoces, Padre bueno. Bendícelos donde quiera que ellos se encuentren. Aquellos hermanos que pudiendo estar con nosotros no lo hacen, oramos también por ellos, Padre, para que tú motives sus vidas, sus corazones, que ellos puedan adorar también tu santo nombre. Y nuestra oración es que si no lo quieren hacer acá, que sea en otro lugar, pero que adoren tu santo nombre, Padre bueno.
otro lugar, por cierto, donde se predica el Evangelio. Señor, ahora, al momento de pedir a esta tu iglesia, queremos seguir rogando tu cuidado durante las actividades del día. Que a través de nuestro tiempo de este día podamos seguir adorando tu santo nombre, meditando en tu palabra, teniendo comunión con nuestra familia, leyendo las escrituras, teniendo devocionales. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en lo que resta de este día, que podamos vivirlo, Señor, de acuerdo a tu palabra. Señor, ahora, como ministro del Evangelio, entrego a esta, tu iglesia, la siguiente bendición. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana. Y durante la semana nuestro hermano Eduardo va a estar colocando los avisos para la vida de la iglesia. Y para los que quieran colaborar con la vida de la iglesia, atrás está puesto el ofrendero para que puedan pasar. Que Dios les cuide.